¿Qué es creación? Muchas personas hablan sobre esto, ¿verdad? Los astrofísicos, los filósofos, los teólogos, todos discuten sobre creación. Dios creó el universo, dicen, o el Big Bang, o alguna teoría científica compleja. Pero me pregunto, ¿realmente hemos comprendido qué significa crear? ¿O simplemente repetimos lo que otros nos han dicho? ¿Hemos investigado esto profundamente por nosotros mismos? ¿O solo aceptamos las explicaciones que nos dan? Esta es una pregunta seria, no algo para responder superficialmente. Porque la forma en que respondemos a esta pregunta determina cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la totalidad de la existencia. Cuando planteo esta pregunta, debemos también preguntarnos algo fundamental. ¿Qué es invención? ¿Es la invención lo mismo que la creación? Por favor, escuchen con atención. No estoy pidiendo que estén de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente observen la pregunta sin llegar inmediatamente a una conclusión. Un científico en su laboratorio experimenta, prueba una hipótesis tras otra. Pasa años, tal vez décadas, explorando un problema particular. De repente, descubre algo nuevo. Algo que nadie había visto antes. Lo patenta, lo produce, transforma el mundo. Recibe reconocimiento, premios. El mundo dice, ¡qué gran creador! Pero yo pregunto, ¿es eso creación? O pregunto de otra manera, ¿es eso simplemente invención? ¿Hay una diferencia entre estos dos términos? ¿O son lo mismo? Vean, la invención está basada fundamentalmente en el conocimiento. ¿Comprenden esto? El científico no inventa en el vacío. No trabaja desde la nada. Primero estudia lo que otros descubrieron antes que él. Lee todas las investigaciones previas. Estudia durante años en universidades. Aprende las teorías existentes. Domina las matemáticas, la física, la química. Acumula un vasto conocimiento. Y desde ese conocimiento, desde esa memoria de lo que ya se sabe, surge algo que parece nuevo. Tomemos un ejemplo concreto para que esto sea claro. El hombre que inventó el motor a reacción. El jet sin hélices. Antes de ese invento revolucionario, existían los motores con hélices, ¿verdad? Los motores de combustión interna que habían dominado la aviación por décadas. Ese inventor conocía profundamente cómo funcionaban esos motores antiguos. Estudió cada detalle de su mecánica. Comprendió sus limitaciones, sus problemas, las restricciones de velocidad que imponían. Y precisamente porque conocía tan bien lo viejo, pudo imaginar algo nuevo. Puso a un lado ese conocimiento específico de las hélices, sí, esperó, y apareció una idea. El motor sin hélice, el motor a reacción. Pero vean, el nuevo invento surgió como consecuencia directa de lo anterior. No apareció de la nada. Fue el resultado de todo ese conocimiento acumulado más algo de intuición, de percepción. Entonces, ¿ven la diferencia que estoy señalando? La invención es una continuidad del conocimiento. Es acumulativa, es aditiva. Tomamos lo que sabíamos antes, añadimos algo más, reorganizamos los elementos existentes de una manera novedosa, y llamamos a eso progreso. En la ciencia, esto es constante, es el método mismo. Los físicos descubren los agujeros negros, o alguna partícula nueva en el espacio profundo, o detectan ondas gravitacionales. Luego añaden ese descubrimiento al cuerpo de conocimiento existente. Más y más información. Más y más teorías. Cada generación de científicos se para sobre los hombros de la generación anterior, como dice el dicho. Y eso es valioso en su propio campo. No estoy negando el valor de la ciencia y la tecnología. Pero es invención, no creación. Es la reorganización de lo conocido. Miren lo que sucede cuando observan Venus, ese planeta brillante. Los astrónomos estudian ese cuerpo celeste. Envían sondas espaciales. Analizan su atmósfera con instrumentos sofisticados. Identifican los gases que la componen, principalmente dióxido de carbono, nubes espesas de ácido sulfúrico. Miden temperaturas extremas de 460 grados Celsius. Calculan presiones atmosféricas. Acumulan datos enormes. Crean modelos computacionales del planeta. Pero yo pregunto, ¿esos gases son Venus?
La composición química que han traducido a fórmulas y ecuaciones es la realidad de ese planeta que brilla bellamente en el cielo al amanecer o al atardecer. Cuando miran esa luz resplandeciente en el horizonte, cuando sienten algo al verla, esa belleza, esa presencia luminosa, ¿es eso reducible a las fórmulas químicas? La ciencia ha convertido a Venus en una lista de elementos químicos, en números, en datos procesables. Pero Venus, ese punto luminoso que vemos, esa belleza que surge en el horizonte y desaparece, que ha inspirado a poetas durante milenios, no es reducible a esas fórmulas. ¿Ven la diferencia? El conocimiento puede describir, puede medir, puede catalogar, puede predecir. Pero hay algo que el conocimiento no puede tocar. Hay una dimensión de la realidad que está más allá de la medición. Ahora vayamos más profundo, porque esto es fundamental para comprender qué es creación. Si la invención está basada en el conocimiento, y el conocimiento es siempre acumulativo, siempre aditivo, entonces pregunto, ¿puede el conocimiento alguna vez crear algo verdaderamente nuevo? ¿O simplemente reorganiza lo viejo en nuevas configuraciones? Es como un caleidoscopio que muestra diferentes patrones, patrones que parecen nuevos cada vez que lo giran. Pero siempre son los mismos fragmentos de vidrio coloreado reorganizándose. No hay nada fundamentalmente nuevo. Solo diferentes arreglos de lo mismo. Entonces llegamos a la pregunta crucial. ¿Qué es creación? Si no es invención, si no es la acumulación de conocimiento produciendo algo novedoso, entonces ¿qué es? ¿Es creación algo relacionado con los esfuerzos del hombre? ¿Con sus luchas, sus ambiciones, sus logros? ¿Con sus experiencias acumuladas a lo largo de millones de años de existencia humana? ¿Con todas las guerras que ha peleado, los imperios que ha construido, los negocios que ha establecido, las religiones que ha fundado? ¿Con todas las memorias que ha almacenado en su cerebro a lo largo de generaciones? Si la creación está relacionada con todo eso, entonces sigue siendo parte del conocimiento, ¿verdad? Sigue siendo parte del tiempo, del pensamiento, de la memoria. Por lo tanto, no puede ser creación verdadera. Es solo más invención, más modificación de lo conocido, más reorganización de contenido existente. Pero si creación no es eso, ¿entonces qué es? ¿Cómo pueden descubrirlo? No pueden descubrirlo a través del pensamiento, porque el pensamiento es siempre del pasado. El pensamiento es el conocimiento operando, la memoria respondiendo. Entonces, si intentan pensar qué es creación, solo llegarán a una conclusión basada en lo que ya conocen. Y eso es inútil. Permítanme plantear algo que quizás les parezca extraño, incluso perturbador. ¿Está la creación relacionada con el amor? Por favor, escuchen esto cuidadosamente, sin traducir inmediatamente lo que digo en términos de lo que ya creen saber. No estoy hablando del amor como ustedes lo conocen. No hablo del amor romántico, del amor que cantan las canciones populares. No hablo del amor que es celos, posesividad, apego, miedo. No hablo del amor que sienten por su esposa o su esposo, que en realidad es amor por la imagen que han construido sobre esa persona durante años de convivencia. Esa imagen que incluye todas sus expectativas, sus demandas, sus recuerdos de placeres y dolores compartidos. Cuando dicen, amo a mi esposa, ¿qué están amando realmente? ¿A la persona o a la imagen que han creado sobre ella? Observen esto en ustedes mismos. Han vivido con alguien durante 10, 20, 30 años. Y durante todo ese tiempo, han estado construyendo una imagen. Cada experiencia añade algo a esa imagen. Cada conflicto, cada momento de placer, cada decepción modifica la imagen. Y lo que llaman amor es su relación con esa imagen, no con la persona real. Porque no conocen a la persona real, solo conocen su imagen mental de esa persona. El amor del que hablo no es eso. Ese amor que conocen está mezclado con odio, ¿verdad? Hoy aman, mañana se enojan. Hay conflicto constante, hay división. Un día sienten afecto, al siguiente día hay resentimiento. Eso no es amor. Eso es simplemente el movimiento del pensamiento que crea placer y dolor, que construye y destruye imágenes continuamente. Entonces pregunto,
¿Puede haber amor sin todo ese contenido que el hombre le ha dado a esa palabra durante miles de años? ¿Amor libre de los millones de años de condicionamiento humano? ¿Amor que no es memoria, que no es pensamiento, que no es deseo? Y si existe ese amor que no es contaminado por el pensamiento, está relacionado con la creación. Voy a ir aún más lejos. Y por favor tengan paciencia, sigan este razonamiento hasta el final. Está el amor relacionado con la compasión. La compasión no es lástima, no es simpatía, no es sentir pena por alguien que sufre. Todo eso son reacciones del pensamiento. Ven a alguien en problemas y el pensamiento dice: pobre persona, qué mal está. Eso es una reacción, no compasión. La compasión es algo completamente diferente. La compasión implica una inteligencia suprema. No la inteligencia de los libros, no la inteligencia del conocimiento acumulado, no la inteligencia que se mide en tests o se certifica en universidades. Hablo de una inteligencia que ve la totalidad de la vida, que comprende sin el proceso del análisis, del pensamiento, del tiempo. Una inteligencia que no es personal, que no pertenece a usted o a mí, sino que simplemente es. Y ahora pregunto algo que quizás los perturbará profundamente. ¿Está el amor, esta compasión de la que hablo, relacionada con la muerte? ¿Entienden la pregunta? Cuando digo muerte, no me refiero al final del cuerpo físico. No hablo del corazón que deja de latir, del cuerpo que se descompone. Eso es inevitable para todos. Eso llegará naturalmente. Me refiero a la muerte psicológica, la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de todo lo que han acumulado psicológicamente, la muerte de todas las imágenes que han construido sobre ustedes mismos. Soy exitoso, soy un fracaso, soy inteligente, soy ignorante, soy amado, soy rechazado. Todas esas imágenes, la muerte de todas las imágenes que han construido sobre otros, sobre su familia, sus amigos, sus enemigos. Toda esa acumulación de juicios, opiniones, conclusiones. Vean, el conocimiento es fundamentalmente el pasado. Es memoria almacenada en el cerebro. Es lo que aprendieron ayer, la semana pasada, hace 10 años. Cuando dicen, yo sé, están hablando desde lo que aprendieron en el pasado. El conocimiento nunca es del presente, siempre es de ayer. Y el pensamiento, que surge del conocimiento, que es la respuesta de la memoria, proyecta el mañana. El pensamiento toma la experiencia de ayer y crea expectativas, planes, esperanzas, miedos para el futuro. Entonces viven atrapados entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que será. Nunca están completamente presentes en el ahora. Siempre están comparando el presente con el pasado o proyectando hacia el futuro. La muerte de la que hablo es el fin completo de todo ese movimiento. El fin del conocimiento psicológico. El fin del tiempo psicológico. Ahora, por favor, distingan cuidadosamente. No hablo de olvidar cómo conducir un auto, cómo realizar su trabajo profesional, cómo hablar su idioma. Ese conocimiento técnico, funcional, es necesario. Sería absurdo negarlo. Si olvidan cómo conducir, tendrán un accidente. Si olvidan su profesión, no podrán ganarse la vida. Pero el conocimiento sobre quién soy yo, sobre qué quiero ser, sobre lo que debería lograr, sobre mi pasado doloroso, sobre mis expectativas futuras, todo ese conocimiento psicológico es completamente diferente. Y es ese conocimiento el que crea toda la confusión, todo el conflicto en nuestras vidas. Cuando ese conocimiento muere, cuando hay un fin completo de todo eso, ¿qué queda? Esta es la pregunta fundamental. ¿Hay vacío total? ¿Hay nada? ¿O hay algo completamente diferente que no puede ser descrito en palabras, porque las palabras son parte del conocimiento? Les digo, y por favor no lo acepten porque yo lo diga, investíguenlo ustedes mismos. Cuando hay esa muerte total del conocimiento psicológico, cuando todo el pasado termina completamente en lo interno, entonces no hay tiempo psicológico. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo es el movimiento del pensamiento desde el pasado hacia el futuro.
Fui esto ayer. Quiero ser aquello mañana. Ese es el movimiento del tiempo. Sufrí en el pasado. Espero no sufrir en el futuro. Ese es tiempo. Soy ignorante ahora. Quiero ser sabio eventualmente. Eso es tiempo. Pero cuando no hay conocimiento psicológico acumulándose, cuando no hay un yo que está tratando de convertirse en algo diferente, entonces, ¿dónde está el tiempo? El tiempo cesa internamente. Pueden ver el reloj marcando las horas, pueden ver los días pasando en el calendario. Ese tiempo cronológico continúa. Pero el tiempo psicológico, el tiempo como movimiento del yo hacia un futuro imaginado, ese tiempo se detiene completamente. Y en esa atemporalidad, en ese estado sin tiempo, está el amor. ¿Por qué el amor está relacionado con la muerte del tiempo? Porque el amor verdadero, no es del pensamiento. El pensamiento puede crear placer, puede crear deseo, puede crear apego, pero no puede crear amor. Cuando aman a alguien con ese amor del pensamiento, siempre hay miedo. Miedo de perder a esa persona, miedo de que esa persona deje de amarlos, miedo de ser abandonado, traicionado, olvidado. Todo ese miedo es parte del amor tal como lo conocen. Pero el amor del que hablo no tiene miedo. Porque no es una posesión, no es un apego, no es el resultado de una necesidad psicológica, simplemente es. El amor, la compasión y la muerte son inseparables. No pueden tener amor verdadero sin la muerte del yo. No pueden tener compasión auténtica sin que termine todo el contenido de la conciencia que han acumulado. Y cuando hay amor, cuando hay compasión, cuando hay esa muerte total del yo, entonces hay una inteligencia suprema. Ahora, tengan mucho cuidado con la palabra inteligencia. No estoy hablando de la inteligencia que se mide en pruebas de IQ. No hablo de la habilidad para resolver problemas matemáticos o para memorizar información. No hablo de la astucia, de la capacidad de manipular a otros o de lograr éxito en el mundo. Esa inteligencia que surge del amor y la compasión es algo completamente diferente. Es la capacidad de percibir la totalidad de cualquier situación instantáneamente. Es ver no solo los fragmentos, no solo aspectos parciales, sino la totalidad completa. Es comprensión holística. Y esa inteligencia no es personal. No es de usted o mía. No es algo que puedan cultivar o desarrollar. No pueden asistir a un curso para adquirirla. No pueden leer libros que se las den. Es inteligencia pura, sin el centro del yo que dice, yo soy inteligente. Y esa inteligencia, les digo, es creación. ¿Ven ahora? La creación no es algo que el hombre hace. No es pintar un cuadro, por más hermoso que sea. No es escribir un poema, por más conmovedor que sea. No es componer música, por más sublime que suene. No es construir un edificio magnífico o esculpir una estatua. Todas esas cosas son expresiones del pensamiento, manifestaciones del conocimiento y la habilidad técnica que se ha desarrollado a través de práctica y estudio. Son invenciones del cerebro humano, productos de la memoria y el tiempo. Son valiosas, sí, pero no son creación en el sentido profundo del que hablo. La verdadera creación solo puede existir cuando están presentes estos elementos: amor, compasión y muerte del yo. Y estos tres no son realmente separados. Son aspectos del mismo movimiento unitario. No están divididos. Cuando hay amor verdadero, hay compasión. No pueden separar uno del otro. Cuando hay compasión, hay muerte del yo, porque la compasión no puede existir mientras haya un centro egoísta que dice, yo soy compasivo. Y cuando hay esa muerte total del yo, hay inteligencia suprema. Todo esto es un movimiento único, indivisible, completo. Ahora observen algo extraordinario. El universo, la totalidad de la existencia, opera en orden supremo. Miren el sol que sale cada mañana con precisión absoluta. Los planetas que se mueven en sus órbitas sin desviarse. Las estaciones que cambian en ciclos perfectos. Las mareas que responden a la luna. Todo esto es orden extraordinario. Los científicos lo estudian, lo miden, crean ecuaciones para predecir los movimientos. Calculan con precisión cuándo habrá un eclipse, cuándo un cometa pasará cerca de la Tierra.
y sus cálculos son correctos porque están midiendo un orden que realmente existe. Pero yo pregunto, ¿ese orden que observan a través de sus instrumentos, ese orden que traducen en matemáticas, es el orden supremo del que hablo? ¿O es solo un aspecto parcial, solo la superficie de algo mucho más profundo? El orden supremo del que hablo solo puede existir cuando hay esa inteligencia suprema. Y esa inteligencia solo puede florecer cuando hay amor, compasión y muerte del yo. Entonces, el universo no es simplemente una colección de galaxias y planetas que los astrofísicos catalogan. No es solo masa y energía regidas por leyes físicas. El universo es la manifestación viviente de esa creación que surge de la inteligencia total. Y esa creación está operando constantemente. No es algo que sucedió una vez en el pasado distante. No es el Big Bang hace 13.000 millones de años y nada más. La creación está sucediendo ahora, en este momento, continuamente. Pero solo pueden percibirla cuando su mente no está llena del ruido del conocimiento, del pensamiento, del tiempo. Todo lo demás que el hombre ha producido a través de su conocimiento y su pensamiento es invención. Puede ser útil, puede cambiar el mundo materialmente, puede aliviar el sufrimiento físico, puede extender la vida humana. Tiene su valor, pero no es creación. Ahora llegamos a algo absolutamente fundamental. Para que haya creación, debe haber un silencio completo de la mente. Un silencio total. No un silencio parcial, no unos momentos de quietud entre el ruido. Un silencio que es total, completo, profundo. Pero no es un silencio que ustedes producen. ¿Entienden esto? No es un silencio que fabrican mediante control o disciplina o fuerza de voluntad. Ese silencio artificial, manufacturado, no sirve de nada. Es solo otro producto del pensamiento. ¿Cómo se produce el silencio artificial? Ustedes se dicen, mi mente está muy ruidosa, debo hacerla silenciosa. Entonces intentan controlarla. Se sientan en meditación, y cuando surge un pensamiento, lo empujan. No, no pienses, debes estar en silencio. Pero ¿quién está haciendo eso? Es el pensamiento controlando al pensamiento, ¿verdad? Es el yo diciéndole al yo que debe estar quieto. Eso es una batalla interna, una contradicción. El controlador es parte de lo controlado. No están separados. Y donde hay esa división artificial entre el controlador y lo controlado, hay conflicto. Y donde hay conflicto, jamás puede haber silencio verdadero. El silencio del que hablo viene naturalmente, sin esfuerzo, cuando comprenden profundamente todo lo que hemos estado discutiendo. Cuando ven la naturaleza del conocimiento, cuando ven que el pensamiento es siempre limitado porque surge de la memoria limitada, cuando ven que su yo entero está construido de memoria y tiempo, de experiencias pasadas y proyecciones futuras, entonces, sin ningún esfuerzo de su parte, sin ninguna práctica, la mente se vuelve quieta. Es como cuando comprenden que una serpiente es peligrosa. No tienen que recordarse constantemente, debo tener cuidado con las serpientes. La comprensión misma trae su propia acción inmediata. Ven la serpiente y se mueven. No hay intervalo entre ver y actuar. De la misma manera, cuando ven la verdad sobre la naturaleza del pensamiento, cuando comprenden que todo el movimiento del yo es el movimiento del tiempo y el conocimiento, entonces la mente naturalmente se aquieta. No porque ustedes la hagan silenciosa, sino porque ha visto la futilidad de todo su movimiento constante. Esa quietud no es ausencia de movimiento. No es como un estanque de agua estancada que está quieta porque está muerta. Es una quietud viva, vibrante, tremendamente activa. Es una quietud que tiene vasto espacio. ¿Qué es ese espacio? Cuando su mente está llena de conocimiento, de memoria, de pensamientos que se persiguen unos a otros constantemente, no hay espacio. Todo está apretado, congestionado. Es como una habitación llena de muebles donde apenas pueden moverse. Pero cuando la mente se vuelve silenciosa, cuando no está llena del movimiento del pensamiento, entonces hay espacio tremendo, espacio sin límites, espacio sin centro. Y en ese espacio, en ese silencio vivo, lo innombrable puede surgir.
Y eso innombrable es creación. No pueden nombrar aquello. En el momento en que le ponen un nombre, lo han convertido en conocimiento. Lo han reducido a una palabra, a un concepto, a algo del pasado. Lo han matado. Pero cuando no nombran, cuando simplemente están en ese estado de observación pura sin la palabra, entonces aquello que es indescriptible, innombrable, está ahí. Ahora vean, ustedes no pueden buscar ese silencio. No pueden practicar para lograrlo. No pueden hacer de eso una meta, un objetivo a alcanzar. ¿Por qué no pueden? Porque si lo buscan, si practican, si se disciplinan, ¿quién está haciendo todo eso? Es el pensamiento, ¿verdad? Es el yo que quiere lograr algo, que quiere tener una experiencia especial, que quiere alcanzar un estado particular. Y ese yo, ese pensamiento buscando lograr silencio, está creando más ruido, más conflicto. Es una batalla interna continua. Debo estar en silencio, pero mi mente está ruidosa. Debo controlarla. Debo practicar más. Todo eso es el movimiento del pensamiento creando división y conflicto. La meditación, tal como la practican millones de personas alrededor del mundo, es en su mayoría un proceso mecánico, repetitivo, sin comprensión real. Se sientan en cierta postura que les han enseñado. Cierran los ojos. Repiten un mantra, una palabra sagrada, un sonido especial. Siguen una técnica que aprendieron de un gurú o de un libro. Todo eso es deliberado, consciente, controlado por el pensamiento. Y por lo tanto, es completamente inútil para encontrar lo que realmente importa. ¿Por qué es inútil? Porque el deseo de tener una mente silenciosa, el deseo de alcanzar la iluminación, el deseo de tener paz interior, es exactamente igual al deseo de tener una casa hermosa, un auto costoso, un trabajo prestigioso. Es el mismo movimiento del pensamiento buscando lograr algo, buscando tener una experiencia gratificante, buscando acumular algo valioso. La única diferencia es que ahora el deseo es por algo espiritual, en lugar de algo material. Pero el mecanismo es idéntico. Y mientras haya ese deseo, mientras haya ese buscador buscando, no puede haber silencio verdadero. El buscador mismo es el ruido. El yo que quiere estar en silencio es la perturbación. La verdadera meditación no es consciente en ese sentido. No es algo que hacen como una actividad más en su día. De 6 a 7 de la mañana voy a meditar. No es eso. La verdadera meditación es la observación constante de todo el movimiento de su mente. Es estar atento a cómo opera el pensamiento, momento a momento. Es ver cómo surge un pensamiento, cómo crea una reacción emocional, cómo esa emoción genera más pensamiento. Es observar sin juzgar, sin condenar, sin comparar. Simplemente observar lo que es, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de mejorarlo, sin tratar de alcanzar algún estado ideal. Cuando observan de esa manera, con atención completa, sin el observador que está separado de lo observado, entonces esa atención misma trae orden. No el orden que ustedes imponen a través de la disciplina y el control, sino un orden natural que surge espontáneamente de la comprensión. Y en esa atención total, la mente se vuelve naturalmente silenciosa. No porque ustedes lo deseen, no porque practiquen miles de horas, sino porque han comprendido profundamente, en lo más hondo de su ser, la futilidad del movimiento constante del pensamiento, buscando, queriendo, temiendo. Ahora hablemos de la ciencia por un momento, porque esto ayudará a clarificar algo importante. La ciencia es el movimiento de acumular conocimiento. Observan un fenómeno, hacen experimentos, recolectan datos, formulan teorías, prueban esas teorías, modifican, refinan. Más y más conocimiento. Cada generación añade al conocimiento de la generación anterior, y ese conocimiento se puede medir. Pueden decir, sabemos más hoy que hace 100 años. Pueden cuantificar el progreso científico. Pueden comparar teorías y determinar cuál explica mejor los datos observados.
El pensamiento puede medirse porque es un proceso material. El cerebro es materia física. Células nerviosas, conexiones sinápticas, neurotransmisores químicos. El pensamiento es el resultado de reacciones químicas y eléctricas en ese tejido cerebral. Todo eso puede ser estudiado, medido, analizado con instrumentos cada vez más sofisticados. Y el conocimiento científico tiene su propia forma de perspicacia, su propio tipo de creatividad limitada. Un científico puede tener un destello de intuición que lleva a un descubrimiento importante. Hay momentos de insight en la ciencia, pero ese insight sigue operando dentro del campo del conocimiento. Sigue siendo limitado. Y donde hay limitación, inevitablemente hay conflicto. Vean cómo la ciencia, con todo su conocimiento brillante, con todos sus descubrimientos extraordinarios, ha creado también armas de destrucción masiva. Ha contaminado el planeta. Ha creado tecnología que causa adicción, que fragmenta más a la humanidad. El mismo conocimiento que cura enfermedades también crea bombas nucleares. ¿Por qué sucede esto? Porque el conocimiento en sí mismo es fragmentario. El científico que trabaja en física nuclear puede ser brillante en su campo, pero puede ser completamente ignorante sobre sí mismo, sobre sus propias motivaciones, sobre el impacto total de su trabajo. Entonces, hay contradicción. Por un lado, producen instrumentos sofisticados de sanación. Por otro lado, producen instrumentos mortales de guerra. Y viven en esa contradicción sin verla realmente. Ahora, lo que estoy señalando no es que deberíamos abandonar la ciencia. No estoy sugiriendo que volvamos a vivir en cuevas. La ciencia y la tecnología tienen su lugar legítimo en el manejo de lo externo, de lo material. Pero estoy diciendo que hay otra dimensión completamente diferente. Una dimensión que no es del conocimiento, que no es del pensamiento, que no es del tiempo. Y en esa dimensión está la creación verdadera. Y esa creación solo puede ser cuando hay percepción holística, cuando hay esa inteligencia suprema que ve la totalidad sin fragmentación. Ahora pregunto, ¿pueden vivir en ambas dimensiones simultáneamente? ¿Puede el cerebro funcionar eficientemente en el mundo externo, con todo el conocimiento necesario, y al mismo tiempo estar completamente silencioso internamente? Esto no es una teoría abstracta, esto es algo que pueden descubrir directamente por ustedes mismos. El cerebro, nos dicen los biólogos, se ha desarrollado a lo largo de millones de años. Desde los primeros organismos unicelulares hasta el cerebro humano complejo actual, ha sido un proceso evolutivo extraordinariamente largo. Y dicen que tomará otros millones de años para que el cerebro evolucione más, para que alcance capacidades superiores. Pero yo pregunto, ¿es necesario todo ese tiempo? ¿O puede haber una transformación que no dependa del tiempo en absoluto? Vean, todo el concepto de evolución gradual está basado en el tiempo. Hoy somos esto, mañana seremos un poco mejor, en 1000 años seremos aún mejores. Esa es la idea del progreso gradual. Pero para la mente religiosa, para la mente que ha comprendido profundamente la naturaleza del tiempo psicológico, no hay desarrollo gradual. No hay un camino progresivo hacia la verdad. ¿Por qué? Porque el desarrollo implica tiempo. Y el tiempo psicológico es el movimiento del pensamiento. Es el yo tratando de mejorar, de perfeccionarse, de alcanzar algo superior. Pero cuando ese movimiento se detiene completamente, cuando el cerebro deja de acumular experiencia como conocimiento psicológico, cuando se vuelve completamente quieto internamente, entonces no opera más en el campo del tiempo. Y en ese estado, el cerebro puede dar un salto. Puede saltarse millones de años de evolución gradual. No porque haya evolucionado rápidamente, sino porque ha trascendido completamente el proceso entero de la evolución psicológica. Esto es crucial de comprender. No es que el cerebro se desarrolla más rápido. Es que el cerebro sale por completo del campo del desarrollo temporal. Ya no está tratando de convertirse en algo. Ya no está buscando lograr algo. Ya no está acumulando para ser mejor. Para la mente religiosa, repito, no hay tiempo en ese sentido psicológico. El tiempo solo existe como continuidad, hacia más continuidad, como logro hacia más logro. Pero cuando la mente religiosa ha destruido toda autoridad interna,
cuando ha terminado con la tradición, con los valores impuestos por la sociedad y la cultura, cuando lo niega todo y lo destruye internamente, entonces es capaz de estar sin tiempo. Y en ese estado sin tiempo está completamente desarrollada. No porque haya evolucionado, sino porque ha negado todo desarrollo a través del tiempo. ¿Comprenden esto? Cuando niegan el tiempo psicológico, cuando rechazan toda idea de convertirse en algo mejor, de lograr un estado superior, de evolucionar hacia la perfección, entonces han negado todo desarrollo gradual. Y en esa negación total está la plenitud inmediata. No tienen que esperar. No tienen que practicar durante años. No tienen que graduarse por etapas. O ven o no ven. O hay comprensión total o no la hay. Esto no es una idea para jugar intelectualmente. No es una teoría filosófica interesante para debatir con amigos. O han pasado por esto, lo conocen directamente por experiencia propia, están en ese estado, o no pueden simplemente recoger estas ideas y entretenerse con ellas. Así que descubrimos algo extraordinario. La destrucción es creación. Cuando destruyen toda la autoridad que el hombre ha construido para sí mismo internamente, en su desesperado deseo de seguridad psicológica, cuando esa autoridad termina completamente, entonces hay creación. Observen esto cuidadosamente. ¿Qué es la autoridad interna? Es la voz que dice: así es como debes vivir. Esto está bien. Esto está mal. Esto es espiritual. Esto es mundano. Debes seguir este camino. Debes practicar estas técnicas. Debes creer en esto. Esa autoridad viene de las escrituras, de los gurús, de las tradiciones religiosas, de los padres, de la sociedad, y también viene de sus propias experiencias pasadas. La última vez que hice esto, funcionó. Entonces, debo hacerlo de nuevo. Eso también es autoridad, la autoridad de su propia memoria. Cuando todo eso termina, cuando no hay ninguna autoridad dictándoles cómo vivir internamente, entonces el cerebro funciona de manera completamente diferente. Externamente, el cerebro debe funcionar con pensamiento, con lógica, con razón. Debe responder a las demandas del mundo. Debe usar el conocimiento técnico. Debe ser práctico, funcional, eficiente. Pero internamente, psicológicamente, cuando el cerebro se vuelve completamente quieto, cuando no está acumulando experiencias como conocimiento sobre el yo, entonces es incapaz de crear ilusión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cerebro humano tiene un tremendo poder de crear ilusiones. Puede imaginar dioses, puede inventar realidades que no existen, puede construir sistemas completos de creencias que no tienen ninguna base en la realidad. Y ese poder de crear ilusión es el poder del deseo, el poder de la ambición, el poder de querer ser esto y no querer ser aquello. Es el pensamiento proyectando lo que debería ser en lugar de ver lo que es. Cuando ese poder termina, cuando el cerebro ya no está creando ilusiones sobre sí mismo o sobre la realidad, entonces puede percibir lo que es verdadero. Y eso es esencial. Para descubrir qué es verdadero, qué es real, no como teoría sino como realidad viviente, el poder de crear ilusión en cualquier forma debe terminar completamente. Entonces el cerebro funciona en el mundo con claridad, con cordura, con razón. Pero internamente se vuelve completamente quieto. No está dormido. No está en blanco. Está tremendamente vivo, pero silencioso. Y en ese silencio, cuando ya no están el tiempo ni el espacio psicológicos, cuando el cerebro ha destruido toda autoridad del pasado, todas las tradiciones que se le impusieron, cuando lo ha negado todo, entonces está en un estado de creación. No es creación de algo. No es que el cerebro quieto produce algún objeto o alguna idea nueva. Es un estado de creación mismo. Un estado del ser que no tiene causa, que no tiene origen en el tiempo, que simplemente es. Ahora, en ese estado de creación, hay una cualidad de belleza extraordinaria. No la belleza que el hombre fabrica. No la belleza de un cuadro cuidadosamente pintado, de una escultura tallada por manos hábiles, de un edificio arquitectónicamente perfecto. Esas expresiones artísticas son productos del pensamiento y del sentimiento.
Son reacciones del cerebro a impresiones, a experiencias, a conocimiento. Un pintor ve algo que lo conmueve y trata de capturarlo en el lienzo. Un músico siente algo y lo expresa en sonidos. Todo eso es la respuesta del pensamiento y la emoción. Pero hay una belleza que está más allá del pensamiento y el sentimiento. Una belleza que no es reacción a nada, que no es causada por nada externo, que simplemente existe. Y la mente religiosa, la mente que ha pasado por esa destrucción total de la que hemos hablado, conoce esa belleza directamente. No es la mera apreciación de la naturaleza. No es ver las montañas majestuosas y decir, ¡qué hermoso! No es escuchar los arroyos rugiendo en el bosque y sentirse conmovido. Esas son reacciones emocionales al estímulo sensorial. Hablo de una belleza de naturaleza completamente diferente. Una belleza que no depende de ningún objeto externo. Que está presente incluso en la fealdad. Que es la esencia misma de la percepción, cuando no hay un yo percibiendo. Y con esa belleza viene naturalmente el amor. No pueden separar la belleza del amor. Son aspectos de la misma realidad. Para ustedes, como dije, el amor es una cosa dolorosa. Porque siempre viene mezclado. Un poco de amor, un poco de odio, un poco de afecto, un poco de celos. Momentos de ternura seguidos de momentos de ira. Posesividad disfrazada de cuidado. Apego disfrazado de devoción. Conocen el amor como algo que tiene humo. La llama está ahí, sí, pero siempre hay humo que la oscurece, que irrita los ojos, que hace difícil respirar. El amor del que hablo no tiene humo. Es como una llama pura, sin contaminación. Es amor sin la pesada carga del pasado, sin las expectativas del futuro, sin las demandas del yo. Y con ese amor, con esa belleza, viene la pasión. Ahora, tengan cuidado con esta palabra. No hablo de la pasión emocional que conocen. No hablo del entusiasmo que sienten cuando comienzan un proyecto nuevo y que desaparece cuando el proyecto se vuelve difícil. No hablo de la intensidad que tiene una causa específica. Están entusiasmados por algo. Un nuevo romance, un nuevo trabajo, una nueva meta. Y cuando esa causa cambia o desaparece, la intensidad desaparece con ella. Eso no es pasión verdadera. La pasión de la que hablo es intensidad sin causa. Es un estado de energía total, completa, que no depende de ningún estímulo externo. No es excitación. No es emoción. No sube y baja con las circunstancias. Es una llama de intensidad que arde constantemente, que está siempre viva, que no necesita combustible externo para mantenerse. Es la energía misma de la vida, cuando no está siendo desperdiciada en conflicto, en contradicción, en la búsqueda interminable del pensamiento. Sin esa pasión, sin esa intensidad total, no pueden ir muy lejos en la comprensión profunda de la vida. Su investigación será superficial, tibia, mediocre. Preguntarán algunas cuestiones, pero se detendrán cuando se vuelva incómodo. Explorarán un poco, pero retrocederán cuando encuentren algo que desafíe sus creencias más arraigadas. La pasión es absolutamente necesaria, pero no pueden cultivarla. No pueden decirse, debo ser más apasionado. Eso no funciona. La pasión surge naturalmente cuando comprenden, cuando ven claramente, cuando no hay autoridad dictándoles qué pensar o cómo vivir. Entonces la mente religiosa, la mente que ha destruido totalmente el pasado psicológico, que está en ese estado de creación del que hemos hablado, tiene belleza, tiene amor, tiene pasión. Y con todo eso viene una cualidad peculiar de fortaleza. No la fortaleza de la resistencia, no la fortaleza que viene de endurecer el corazón, no la fortaleza de la voluntad férrea que dice, voy a lograr esto sin importar qué. Es una fortaleza diferente. Es la fortaleza que surge de la vulnerabilidad total. Porque cuando no hay un yo para proteger, cuando no hay una imagen para defender, cuando no hay nada que preservar, entonces son completamente vulnerables. Y en esa vulnerabilidad total está la mayor fortaleza. Es paradójico, ¿verdad? Pero la vida está llena de tales paradojas. La muerte trae vida. El silencio trae plenitud. La vulnerabilidad trae fortaleza. Estas no son contradicciones lógicas.
Son realidades que el pensamiento no puede abarcar, pero que pueden ser directamente percibidas. Ahora voy a preguntarles algo directamente, personalmente. ¿Han amado alguna vez? No en el sentido convencional. No el amor que sienten por su familia, que está mezclado con deber, con tradición, con expectativas mutuas. No el amor romántico que los poetas idealizan, que está lleno de deseo y miedo. Sino amor que es compasión pura. Amor que no pide nada a cambio. Amor que no depende de que la otra persona se comporte de cierta manera. Amor que existe sin objeto, sin dirección hacia alguien específico. Si han experimentado eso, incluso por un momento fugaz, saben que en ese momento no había un yo. No había alguien amando a alguien más. Solo había ese estado de amor, sin el amante y lo amado como entidades separadas. Y en ese estado no hay miedo, porque el miedo surge del pensamiento protegiendo al yo. ¿Qué pasará conmigo? ¿Estaré seguro? ¿Me rechazarán? ¿Perderé lo que tengo? Todo ese miedo es el pensamiento preocupándose por la continuidad y seguridad del yo. Cuando no hay yo, ¿qué hay que temer? ¿Qué hay que proteger? Nada. Entonces, hay libertad completa. Libertad del miedo, de la ansiedad, de la incertidumbre angustiante sobre el futuro. Y en esa libertad, en ese amor, en esa compasión que no conoce división, ¿pueden matar a otro ser humano? ¿Pueden participar en guerra? ¿Pueden apoyar la violencia? Obviamente no. Es imposible. Cuando hay compasión real, hay amor por toda la vida, no solo por su familia, su país, su grupo religioso. Hay amor por la humanidad entera, por todo ser viviente. Pero observen el mundo actual. En este momento, cada país está acumulando armas. América está produciendo y vendiendo instrumentos de destrucción. Inglaterra, Rusia, Alemania, China, todos están en la misma carrera armamentista. Cada nación quiere el arma más reciente, la tecnología más letal. Y al mismo tiempo, esas mismas naciones hablan de paz. Hablan de amor. Hablan de valores espirituales. Hablan de Dios. Las iglesias están llenas los domingos. Los templos reciben millones de devotos. ¿Ven la contradicción masiva en esto? Por un lado, producen monstruosos instrumentos de guerra. Por otro, hablan sobre amor, sobre paz, sobre espiritualidad. Viven en un estado de contradicción absoluta. Y donde hay contradicción, debe haber conflicto. Donde hay división entre lo que hacen y lo que profesan creer, hay fragmentación interna. Y en esa fragmentación, en ese conflicto, jamás puede haber creación verdadera. Solo cuando la mente, cuando el cerebro entero está completamente quieto, no a través del control sino a través de la comprensión profunda, solo entonces puede haber creación. Y para comprender esa quietud, deben comprender qué es la meditación verdadera. No la meditación que les han enseñado, no las técnicas que han aprendido de libros o maestros. La meditación verdadera no es un proceso consciente. No es sentarse deliberadamente y tratar de aquietar la mente. Todo esfuerzo consciente para meditar es en realidad un obstáculo. Es como cuando les enseñan. Siéntense con las piernas cruzadas de cierta manera, enderecen la columna, cierren los ojos, enfoquen su atención en la respiración, repitan un mantra silenciosamente. Y si la mente se distrae, tráiganla de vuelta suavemente a la respiración, al mantra. Todo eso es esfuerzo consciente, deliberado, es control. Y donde hay control, hay controlador y controlado. Hay división. Y esa división es conflicto. El deseo de tener una mente pacífica, el deseo de alcanzar algún estado especial de conciencia, es exactamente el mismo mecanismo que el deseo de tener una casa lujosa, un vestido elegante, un carro nuevo. Es el pensamiento moviéndose hacia algo que considera deseable, hacia algo que le dará satisfacción, hacia una experiencia gratificante. La única diferencia es el objeto del deseo. Pero el mecanismo es idéntico. La meditación consciente, deliberada, con método y técnica, destruye la posibilidad de la otra forma de meditación, la verdadera,
previene completamente que surja esa otra dimensión. Entrar en esa otra meditación requiere una percepción extraordinaria. Una percepción sin la palabra, sin la imagen, sin el conocimiento interpretando lo que perciben. Normalmente, cuando perciben algo, inmediatamente la palabra surge. Ven un árbol, y la palabra árbol aparece. Ven a una persona, y todas sus memorias de esa persona colorean la percepción. Nunca perciben directamente. Siempre hay la palabra, la imagen, el conocimiento, mediando entre ustedes y lo percibido. ¿Pueden percibir sin esa mediación? ¿Pueden mirar un árbol sin la palabra árbol, sin todo el conocimiento botánico sobre árboles, sin sus memorias de árboles pasados? ¿Pueden simplemente ver? Cuando hay esa percepción pura, sin la interferencia del pensamiento, entonces están en meditación verdadera. Y esa meditación no es algo que hacen por media hora en la mañana. Es un estado de atención continua a todo lo que está sucediendo, interna y externamente. Así que la ciencia, resumiendo, es el movimiento del conocimiento. Reúnen más y más información. Y ese movimiento de más es medición. El pensamiento vive en la medición, en la comparación, en lo cuantitativo. Sé más que ayer. Seré mejor que hoy. Él es superior a mí. Yo soy inferior a ella. Y el pensamiento puede medirse porque es un proceso material. Reacciones químicas en el cerebro, patrones eléctricos en las neuronas. Todo eso es materia en movimiento. Y la materia puede medirse. El conocimiento tiene su propia perspicacia limitada, su propia forma restringida de creatividad. Y por eso produce invenciones útiles. Pero inevitablemente, debido a su naturaleza fragmentaria, también trae conflicto. Lo que estoy señalando es que hay una percepción holística, una percepción de la totalidad, que está más allá del conocimiento, que no opera fragmentariamente, que ve completamente sin división. Y solo en esa percepción total hay lo que podemos llamar creatividad verdadera. Pero incluso esa palabra es inadecuada, porque en el momento en que la nombran, la han convertido en conocimiento. La han reducido a un concepto. Así que todo lo que puedo hacer es señalar hacia eso. Indicarlo indirectamente. Pero ustedes deben descubrirlo por sí mismos. Nadie puede dárselos. Ni yo, ni ningún maestro, ni ninguna escritura, ni ninguna práctica. Está ahí, siempre presente, cuando la mente cesa su movimiento constante. Cuando hay ese silencio profundo, que no es producido sino que surge naturalmente de la comprensión. Y en ese silencio está todo. El amor, la compasión, la belleza, la inteligencia, la fortaleza, la pasión. Todo eso es la creación. No están separados. Son aspectos de una sola cosa indivisible. ¿Han escuchado lo que se ha dicho? No las palabras, no las ideas, sino la verdad detrás de las palabras. ¿O solo han estado recolectando conceptos para pensar sobre ellos después? Porque si solo han escuchado intelectualmente, si solo han captado las ideas, entonces se irán de aquí con más conocimiento. Y ese conocimiento será completamente inútil. Lo añadirán a su colección de creencias y opiniones, pero no habrá transformación real. Pero si han escuchado con atención total, con toda su mente y corazón, sin interpretar, sin juzgar, sin comparar con lo que ya sabían, entonces quizás algo ha tocado profundamente en su interior. Algo que no es del pensamiento, que no es de las palabras. Y ese algo puede continuar trabajando en ustedes, silenciosamente, sin que lo noten conscientemente. Puede germinar como una semilla en la oscuridad, puede crecer sin que lo fuercen. Pero deben dejar que eso suceda. No pueden manipularlo. No pueden apresurarlo. Deben simplemente estar atentos, observando, sin interferir. La transformación real, la revolución radical de la conciencia, no sucede a través del esfuerzo. Sucede a través de la comprensión profunda. Y esa comprensión viene cuando observan sin el observador,
cuando perciben sin el que percibe. Entonces toda su vida se vuelve una meditación. No solo media hora en la mañana cuando se sientan en postura especial, sino cada momento. Caminando, comiendo, trabajando, hablando, en silencio. Atentos siempre al movimiento de su mente, sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo. Y en esa atención sin opción, en esa observación sin juicio, la mente se transforma. No gradualmente, no a través del tiempo, sino instantáneamente. Porque la verdad actúa inmediatamente. Cuando ven algo verdadero, la acción es instantánea. Es como tocar fuego. No tienen que pensar, el fuego quema, debo retirar mi mano. La percepción del peligro y el retiro de la mano son simultáneos. Hay acción inmediata sin intervalo de pensamiento. De la misma manera, cuando ven la verdad sobre la naturaleza del yo, del pensamiento, del tiempo, hay acción inmediata. No tienen que practicar cómo actuar correctamente. La comprensión misma es acción. Y en esa acción que surge de la comprensión total, no del conocimiento fragmentario, está la creación. Está la vida vivida completamente, sin la sombra del pasado, sin el miedo al futuro, totalmente presente, totalmente viva. Eso es lo sagrado. No lo sagrado de las religiones organizadas, no lo sagrado de los rituales y las ceremonias, sino lo sagrado que es la vida misma cuando es vivida con esa inteligencia total, con ese amor que no conoce división.